La Voz de América presenta. Gobierno Biden evalúa ajustar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. No cesan las reacciones tras el allanamiento a la residencia del opositor venezolano Juan Guaidó. Además, gobierno de Daniel Ortega critica a Estados Unidos por revocar visas a 100 de sus aliados en Nicaragua. Y finalmente, rescatistas llegan a los primeros pisos del colapsado Champlain Towers. Gracias por acompañarnos en esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Bajo revisión estarían las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, según lo reveló una funcionaria de la administración Biden a La Voz de América. La evaluación se habría precipitado debido a las protestas y las acciones represivas emprendidas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel desde el pasado fin de semana. Jorge Agobián, ¿qué otros detalles te dio la funcionaria? Yasmín, aseguró esta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos que entre esta revisión se encuentran también las conversaciones con líderes del mundo, socios del gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica y en Europa, pero también con líderes internamente en la isla para revisar hacia dónde podría ir la política estadounidense que aseguran está bajo revisión. Por otro lado, el secretario de Seguridad Nacional hizo un llamado y advirtió a los cubanos que no intenten llegar a Estados Unidos vía marítima tras estas protestas, una de las maneras en las que por décadas los cubanos llegaron a pedir protección en este país. Pero aquí está a continuación el reporte y lo que dijo esta funcionaria del Departamento de Estado. Estados Unidos evalúa su estrategia hacia Cuba. La política está bajo revisión. Así lo dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala. Y que también vamos a estudiar la política para entender mejor el impacto sobre el bienestar del pueblo cubano, especialmente en términos económicos y políticos. Las aseveraciones se imponen sobre las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, quien no respondió el pasado lunes sobre cuál es el nivel de prioridad de Cuba en la política exterior del presidente Biden, a pesar de haber asegurado en abril que un cambio de política hacia la isla no estaba entre sus principales prioridades. Por ahora, el mensaje de Estados Unidos sigue siendo de apoyo al pueblo cubano, en medio del inédito levantamiento popular del fin de semana. No queda en palabras. Nosotros tenemos muchos vínculos con el pueblo cubano. Nosotros tenemos una embajada en la isla y por parte de ellos estamos en conversaciones. Frente a la Casa Blanca, un grupo de cubano-estadounidenses abogaba este martes por acciones concretas. Pero la petición de una parte del exilio es inviable, según el senador republicano Marco Rubio. Y lo mismo opina el senador demócrata Robert Menéndez. No vamos a tener una intervención militar en Cuba, ¿ok? Lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano, un respaldo de cómo lo ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo oprimen. Continúan las protestas aquí frente a la Casa Blanca, o lo más cerca que pueden estar estos manifestantes cubano-estadounidenses. Por su parte, el senador Menéndez aseguró que las protestas en la isla y la represión podría acelerar el proceso para este cambio de política estadounidense. Yasmín. Jorge, gracias por el reporte. Entre tanto, en Venezuela continúan las reacciones tras el allanamiento a la residencia del líder opositor Juan Guaidó y la captura de su copartidario Freddy Guevara por cargos de supuesto terrorismo. Álvaro Elgarra nos acompaña a esta hora desde Caracas. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué otros pronunciamientos se han generado? Yasmín, efectivamente, el presidente de la Asamblea Nacional del país, Jorge Rodríguez, culpó a Freddy Guevara de ser el responsable de actos desestabilizadores e involucró a otros integrantes de la tolda política Voluntad Popular, mientras que el líder opositor Leopoldo López expresó que el gobierno con esta detención busca distraer la atención sobre lo que está ocurriendo en la isla de Cuba y distraer la atención sobre la situación de criminalidad que se vive en el país. Veamos. El líder opositor Juan Guaidó denunció que hombres armados sin identificación interceptaron su vehículo blindado e intentaron arrestarlo, pero la llegada masiva de vecinos y medios de comunicación lo impidieron. Minutos después, el dirigente repudió la acción y aseveró que el amedrentamiento no los detendrá. Aislaron, nos secuestraron momentáneamente
grupos armados en Venezuela, pero el llamado es a movilizarnos. Ya habíamos convocado para el 24 de julio. Estoy pudiendo conversar con ustedes por la presencia de ustedes, por la presencia de la gente, de los vecinos. Es la diferencia con la cual se han llevado a Freddy Guevara. Debemos estar activos movilizando, no solamente por los presos políticos, que también es válido y justo, sino por todo lo que aqueja a Venezuela, la necesidad de una solución en este momento en el país. El incidente se produjo días después de que el gobierno de Nicolás Maduro acusara a Guaidó de tener vínculos con una de las mayores bandas delictivas del país. Entre tanto, casi en paralelo, el otro dirigente, opositor y compañero de tolda política de Guaidó, Freddy Guevara, sí fue arrestado y pudo enviar un mensaje en vivo antes de su detención. Decidí quedarme en mi país a pesar de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que estamos en un régimen dictatorial. Aunque no se pronunció respecto a Juan Guaidó, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció la detención de Guevara, a quien le imputaron los delitos de terrorismo, atentado en contra del orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Yasmín, es importante destacar que según analistas consultados, los acontecimientos de las últimas horas y las posibles detenciones que se generen podrían entorpecer el proceso de negociación encabezado por Noruega. Álvaro, gracias. Por supuesto, continuaremos haciéndole seguimiento a todo lo que suceda en Venezuela. Gracias. La revocatoria de 100 visas que Estados Unidos había otorgado a funcionarios de la Asamblea Nacional y el Poder Judicial de Nicaragua tiene molesto al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos tiene los pormenores. La restricción de visa que Estados Unidos impuso a 100 funcionarios de la Asamblea Nacional y el Poder Judicial de Nicaragua tomó por sorpresa a algunos diputados del Partido Liberal Constitucionalista, considerado por grupos de oposición como colaboracionista del gobierno del presidente Daniel Ortega. La respeto, tenemos que ser respetuosos de las decisiones, no las comparto si puede afectar a alguno de nuestra institución política. Al igual que el diputado Miguel Rosales, otros legisladores desconocen si forman parte de la lista de funcionarios que Estados Unidos maneja en confidencialidad por políticas internas. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo ha rechazado cualquier acción de Washington. ¿Qué autoridad moral tienen los yanquis para hablarnos de derechos humanos cuando son los principales violadores de derechos humanos en el mundo? Mientras que grupos de oposición consideran que es parte de las presiones de la comunidad internacional en función de restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos. Todo hace indicar que en las próximas semanas se estarán conociendo nuevas medidas, nuevas acciones por parte no solamente de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y otros países. La suspensión de las visas se suman a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a otros 30 funcionarios, que también han sido rechazadas por el gobierno de Managua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. La incertidumbre sobre quién ostenta el poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse complica no solamente el esclarecimiento del delito, sino también la consolidación de la democracia en Haití. Al menos 3 hombres aseguran encabezar un gobierno. El primer ministro interino Claude Joseph, Ariel Henry, designado como primer ministro un día antes de la muerte de Moïse, y el titular del Senado, Joseph Lambert. A casi 3 semanas de la tragedia de Surfside, los rescatistas por fin lograron llegar a los pisos más bajos del edificio del Champlain Towers, donde desde el principio de las operaciones buscaban llegar las unidades de rescate. Nos enlazamos en Miami a esta hora con nuestro compañero José Pernalete. José, ¿cuál es el estado de las labores en este momento? Así es, Yasmín. Lamentablemente la tormenta en el día de hoy con descargas eléctricas ha obligado a los rescatistas a suspender en varias oportunidades esta jornada que se mantiene continua. Por fortuna, el área de búsqueda continúa siendo en el lugar donde desde un comienzo estaban los objetivos por parte de los rescatistas. Y es que ya ha disminuido notablemente la altura de esta inmensa montaña de escombros que inicialmente era de aproximadamente 10 metros de altura. Veamos a continuación el reporte.
El montículo de escombros por el desplome de la torre Champlain Sur de Surfside está notablemente disminuido tras la continua remoción de desechos. A pesar de la paralización temporal de operaciones por tormentas eléctricas en el sur de Florida, los socorristas siguen enfocados en áreas de búsqueda que días atrás eran imposibles de accesar. La situación está un poco más controlada. Lo que estamos viendo es que los rescatistas todavía siguen trabajando en estos cuadrantes, los cuales desde el principio se han trabajado. Hemos llegado mucho más a fondo en estas áreas donde no tuvimos acceso al principio. En muchos lugares se ha llegado casi al segundo o al primer nivel, que es donde queríamos desde el principio poder obviamente llegar y buscar. Hay ciertas áreas del garaje donde ya han sacado varios de los vehículos que quedaron atrapados en el garaje. De acuerdo a las autoridades, al menos 14 días adicionales de trabajo restan en las ruinas del condominio. El operativo se ejecuta con precisión para lograr recuperar restos y pertenencias cuya ubicación queda registrada en una base de datos. El trabajo sigue siendo tan delicado que incluso encontramos botellas de vino intactas entre los escombros y las recuperamos. También encontramos posesiones personales tan pequeñas como anillos que también se devuelven al área de almacenamiento del sitio, categorizadas, fotografiadas y guardadas para las familias. Por cierto, el patrón de búsqueda, de acuerdo a una proyección de dónde pudiesen estar cada una de las familias y víctimas en los niveles donde no tenían acceso, es parte de la asesoría por la cual los rescatistas procedentes de Israel apoyaron las labores de recuperación. Yasmín. José, muchas gracias por el reporte. Un programa de primeros auxilios busca asistir a casi 2.000 salvadoreños que han regresado este año a su país tras ser deportados desde Estados Unidos y México. Claudia Saldaña nos cuenta de qué se trata. Regresan a su país de origen, pero su reincorporación a casa no es tan fácil. Así lo cuenta Salvador Carrillo, un salvadoreño que retornó al país al ser deportado tras vivir 20 años en Estados Unidos. Las personas que regresamos nos encontramos en un contexto cultural diferente. Esto, según Salvador, es un choque cultural que requiere de apoyo emocional y él sabe cómo hacerlo. Desde hace 5 años, él ofrece primeros auxilios psicológicos a otros migrantes retornados gracias a un programa del Instituto Salvadoreño del Migrante llamado De Deportado a Deportado. Entiendo muy bien el drama a los que están sujetos nuestros compatriotas que regresan. Regresan y que no tienen familia, no tienen casa y se encuentran a un país muy diferente como el que dejaron. A volver a hacer sus cosas acá, porque cuando uno se va, uno vende todo para poder seguir, ¿verdad? Entonces, cuando regresa tiene que volver a empezar de cero. Con el programa, 9 personas han sido entrenadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja para dar atención psicológica. El método incluye la escucha activa y otras técnicas de apoyo emocional. Tanto el programa como el Instituto Salvadoreño del Migrante se sostienen con fondos de proyectos de cooperación. El director del centro asegura que este modelo de apoyo ha tenido un impacto positivo. Solo un deportado conoce el drama humano de otro deportado. Un promedio de 6 familias de migrantes retornados se acercan cada día al INSAMI buscando apoyo. En este centro encuentran atención psicológica, consultas médicas, un centro lúdico para niños y programas de emprendimiento, entre otros. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En breve les contamos de la advertencia en Estados Unidos sobre la vacuna de Johnson & Johnson. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos.
Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Una nueva alerta emitió la Administración de Medicamentos y Alimentos sobre la vacuna de la farmacéutica Johnson & Johnson contra el coronavirus. Esto mientras el número de casos aumentan en 43 estados de Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos tiene la actualización. Una alerta sobre el síndrome Guillain-Barré ha sido emitida por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC confirmaran 100 reportes preliminares de este fenómeno que daña las células nerviosas, causando debilidad muscular y a veces parálisis. Los informes de eventos adversos después del uso de la vacuna Janssen COVID-19 bajo autorización de uso de emergencia sugieren un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré durante los 42 días posteriores a la vacunación. La alerta sobre la vacuna de una sola dosis llega cuando 940 millones de personas, 12% de la población del mundo, se encuentran completamente vacunadas, y mientras las autoridades analizan la necesidad de una dosis de refuerzo. Es importante repensar si algún país está pensando en aumentar y usar dosis de refuerzo y, en su lugar, pensar en dar ese suministro o compartir ese suministro a países que ni siquiera han llegado a sus trabajadores de la salud. Los nuevos casos de contagios por la variante Delta siguen aumentando en el mundo, y aunque la inmunización no brinda protección infalible contra el virus, la OMS insiste en la importancia de vacunarse. Hemos visto que las vacunas no son perfectamente efectivas para prevenir la transmisión. Son altamente efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte, y creemos que las dos medidas juntas, la salud pública y las medidas sociales, las medidas individuales y la vacunación en conjunto, pueden mantener esta enfermedad en cierto nivel de control. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y a propósito, un nuevo repunte de casos de COVID-19 enciende las alarmas en California. Verónica Villafañe nos reporta que la casi totalidad de estos casos involucra a personas no vacunadas contra el coronavirus. La variante Delta en el condado de Los Ángeles está impulsando un aumento de nuevos casos, alarmando a funcionarios de salud pública. Ya van 4 días consecutivos que se registran más de 1.000 nuevos casos positivos, comparado a 250 diarios durante la última semana de junio. Según el Departamento de Salud Pública, actualmente más del 99% de los casos de COVID-19, hospitalizaciones y muertes son personas no vacunadas, y casi el 87% son menores de 50 años. Cada persona no vacunada se expone a una infección, a tener COVID grave y terminar en el hospital o muerto. Y también a servir como un transmisor de mayor enfermedad. El doctor Edward Jones López es especialista en enfermedades infecciosas. En cuanto a las consecuencias de tener un número importante de personas sin vacunas, es precisamente la generación de nuevas variantes. Estas variantes nuevas, incluyendo la Delta, solo ocurren si el virus se sigue transmitiendo en forma activa, de persona a persona. El doctor Jones López insiste sobre la importancia de completar el régimen de vacunas. Con una sola dosis no es suficiente para completamente contrarrestar esta variante. De las 8.300.000 personas elegibles para recibir la vacuna en el condado de Los Ángeles, un poco más de 5 millones están completamente vacunados. Más de 700.000 recibieron solo la primera dosis. Las vacunas son realmente nuestra mejor barrera de protección, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
A 92 ascendió la cantidad de fallecidos y ya van 100 heridos por un incendio que consumió un pabellón para pacientes con coronavirus en el hospital de Nasiriyah, en el sur de Irak. El pabellón fue inaugurado hace apenas 3 meses y contaba con 70 camas. Otro gran incendio ya había quitado la vida en abril a 70 pacientes de COVID en otro hospital iraquí. Bien, y más adelante la vicepresidenta de Colombia defiende ante la ONU el proceso de paz que adelanta su país. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, defendió la implementación del proceso de paz y también habló sobre los colombianos implicados en el magnicidio del presidente de Haití. Nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Celia Mendoza. Celia, buenas tardes. ¿Qué se puede resaltar de esta sesión? Así es, realmente para muchos de estos miembros en el Consejo de Seguridad es importante que se aclaren algunas de las dudas que se han presentado durante las últimas semanas en torno a detenciones, así como lo que ha sucedido con algunos de los manifestantes, pero también han cuestionado lo que ha sucedido dentro de esta implementación del proceso de paz. El reporte de la ONU en el Consejo de Seguridad sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia dejó en evidencia los retos que enfrenta el gobierno de Iván Duque y las preocupaciones de países como Noruega, que facilitó esta negociación para garantizar su cumplimiento. Nos preocupan los informes de que otros 15 excombatientes han sido asesinados, que se ha registrado un aumento en el reclutamiento y utilización de niños por parte de grupos armados y que la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos ha recibido informes de 49 asesinatos adicionales de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Ante estos cuestionamientos en temas de seguridad, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez dijo: Colombia es un país que seguirá permanentemente trabajando por la estabilidad, por la democracia, por el progreso de nuestro país. Al referirse al liderazgo regional de Colombia, Ramírez reiteró el compromiso de su país para colaborar en el esclarecimiento del magnicidio del presidente haitiano. La dirección de la policía, la dirección de la inteligencia de Colombia están en Haití trabajando con esta fuerza conjunta de la comunidad internacional para esclarecer
ese crimen. La diplomática evitó referirse a las 2 decenas de mercenarios colombianos acusados de perpetrar este ataque, pero sí respaldó el comunicado que desliga al presidente Duque del empresario venezolano Antonio Intriago, dueño de la compañía de seguridad que al parecer llevó a cabo la operación. Es usual que la gente en las calles se acerque a tomarse fotos con cualquier celebridad, cualquier persona reconocida. Eso no puede generar ningún tipo de relación personal ni nada por el estilo. Recordar que para el gobierno de Colombia, según la misma vicepresidenta y canciller, hay un compromiso completo con el proceso de paz. Al mismo tiempo, le pidió a la comunidad internacional que combatan el narcotráfico. Este es uno de los temas que ella asegura genera inestabilidad en algunas zonas de Colombia. Celia, muchas gracias por el reporte. Mercado y uno tiene que ver también de dónde agarrar. Más adelante, el impacto del contrabando para la economía boliviana. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Un reciente informe asegura que el contrabando está asfixiando la economía local en Bolivia debido a la permisividad de sus leyes. Fabiola Chambi nos dice cómo está impactando esto la economía del país suramericano. El cierre de fronteras debido al COVID-19 no impidió que el contrabando con el paso de los meses se recupere rápidamente, evadiendo los controles. Bolivia tiene una de las normas más permisivas entre 6 países de la región, señala un reciente estudio de la Cámara de Industria y Comercio. Son 7.000 kilómetros de frontera donde abiertamente pueden entrar los contrabandistas al país. El contrabando es una actividad ligada a la informalidad y aunque se han incrementado los controles fronterizos en los últimos meses, los decomisos aún resultan insuficientes. Cientos de personas que están internando mercadería, que pueden ser alimentos, pueden ser lubricantes de petróleo, pueden ser medicamentos, infinidad de productos que desconocemos su fuente de origen. Sin embargo, tampoco existen suficientes incentivos para salir de la informalidad y esto define la posición de los comerciantes. Verdad, sí hay contrabando, ¿no? Pero sería bueno que las autoridades pongan más atención a ese aspecto porque es un perjuicio también lo que es para todos los bolivianos. Mercado y uno tiene que ver también de dónde agarrar. Cuando se ofrece más barato tienes que comprar igual, ¿no? Bolivia será el paraíso del contrabando mientras los costos de la producción local no sean competitivos con los países vecinos y las trabas jurídicas dificultan sancionar este delito económico con cárcel, aseguran los expertos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y una pequeña vaca se ha convertido en la sensación en Bangladesh. Miles de personas han viajado hasta la comunidad de Charigram, donde vive Rani, la vaca enana. Con solo 50 centímetros de altura y un peso de 25 kilos, el dueño de Rani busca que su pequeña ingrese al libro de los Guinness Records mundiales, mientras los curiosos siguen llegando a tomarse fotos con la adorable vaquita que nació en el 2019 y ya se convirtió en toda una celebridad. Con esto nos despedimos por hoy. Mañana más información.